La oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de la señal del canal 85 de Claro y de Wind Telecom, así como también a través de la señal de Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Gracias a los que nos siguen en el canal 85 de Claro y de Wind Telecom. También a los amigos que en este momento están entrando al canal de YouTube Voz Media Network. Voz Media Network, Voz con doble Z, es un canal que hemos creado con la finalidad de que ustedes puedan tener contacto directo con nosotros todos los días a las 8 de la noche a través de este canal 85 y del canal 16. Hoy es jueves 30 de junio. Un día bastante lluvioso desde las 11 de la mañana en la capital de la República Dominicana. Hemos estado sintiendo todas estas lluvias. Ciertamente ha refrescado la temperatura, pero como todo que trae sus pros y sus contras, también hemos tenido bastantes inundaciones urbanas. En el casco urbano, en el centro, se siente muchos baches, muchas zonas llenas de agua. Pero aquí estamos en esta noche agradeciendo a Dios Todopoderoso poder conversar con ustedes. Miren, hoy se cumplen 113 años del natalicio del profesor Juan Bosch. Juan Bosch, un político avesado, inteligente, visionario, que tuvo sus luces y tuvo sus sombras. Pero en su haber político está la creación de dos partidos políticos que se convirtieron durante el siglo XX y parte del siglo XXI en los partidos que más han influido en el trato del día a día de los dominicanos con la política. Estoy hablando del Partido Revolucionario Dominicano, del cual Bosch fue el primer presidente, el primer presidente de la República que llegó el PRD fue el profesor Bosch en el año 1962. Pero luego, debido a situaciones que según Bosch se dieron a lo interno del PRD y la relación que tenía el PRD con personas de izquierda, como lo era el padre de nuestro amigo, el doctor Guido Gómez Mazara, Bosch decidió fundar el Partido de la Liberación Dominicana en 1973 bajo el alegato de que el buey blanco tenía garrapatas o que el PRD tenía ciertas personas que no andaban de forma correcta. Bosch, mucha gente le ha criticado y otros le han venerado. Sin embargo, yo pienso que uno de los discursos fundamentales del profesor Bosch durante toda su historia fue el tema de la ética. Y yo debo decir que aunque yo nunca fui bochista ni nunca seré bochista porque tengo pensamientos diametralmente opuestos a lo que tenía Bosch como criterio, sin embargo debo reconocer que dentro de los saberes del profesor Juan Bosch estaba precisamente el tema de la ética, de la moral, de la transparencia, del buen manejo de los recursos, de la vida austera, entre otras cosas. Pero hoy, en ese 113 aniversario del nacimiento del profesor Bosch, y entonces uno escuchar por el otro lado las palabras del expresidente de la República, Danilo Medina, supuestamente hablando del ejemplo del maestro, uno dice, ¿hasta qué grado los miembros del Partido de la Liberación Dominicana siguieron el ejemplo del que ellos le llaman su maestro, el profesor Juan Bosch? ¿Hasta qué grado la filosofía de Bosch está identificada hoy en lo que era su partido, el Partido de la Estrella Amarilla? Bueno, cuando uno comienza a analizar el comportamiento del PLD como partido, pero como partido en el gobierno, uno se da cuenta de que el PLD, desde que llegó en el año 1996, muchos de sus dirigentes se apartaron automáticamente del comportamiento ético que el profesor Juan Bosch proclamaba, predicaba y que era parte de su accionar. Tanto es así
a propósito de la discusión que hay sobre la ley de extinción de dominio, que, como decía un buen amigo, con solo detenerse y hacerle una auditoría visual, o sea, con usted chequear cómo vivían muchos miembros del PLD de Bosch en el año 1996 y cómo viven ahora, usted se da cuenta de que ese salto cuantitativo y cualitativo se debe en gran medida a que el asalto que se dio a las arcas del Estado, sin duda alguna, negaba el modelo del profesor Bosch. De lo que estamos hablando es, amigos míos, que como parte de la práctica política que hemos vivido, la gente le gusta siempre buscar un muertico, un muerto, a quien recostársele para decir que ese es su líder, su ideal y todo eso, pero su comportamiento dicta mucho de lo que era el pensamiento de ese líder. Y eso no es solo propio del profesor Bosch. El profesor Bosch, sus discípulos dan vergüenza. Si Danilo es uno de los discípulos aventajados de Bosch, uno tiene que taparse la nariz. Si el legado de Bosch, del PLD, quedó en manos de Danilo, sencillamente la política dominicana tocó fondo. Cuando usted escucha a Danilo que su hermano menor está preso porque desfalcó el Estado Dominicano, Danilo que su jefe de seguridad está preso porque hizo tratativas para robarse el Estado Dominicano, Danilo que todavía quedan muchas situaciones por dilucidarse del comportamiento de él y de quienes le acompañaban, que quizás no se han hecho por la flojedad de este Ministerio Público que ha permitido que este grupo de tigres todavía no le llegue la mano de la justicia. Pero lo que sí uno puede entender rápidamente, que lo que menos representa Danilo, Francisco Javier García, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero, Robert de la Cruz, ni siquiera uno de los discípulos aventajados de Bosch, el profesor Euclides Gutiérrez Félix, su comportamiento dicta totalmente del comportamiento que Bosch tenía. Entonces yo digo, ¿hasta qué grado los políticos han tomado el nombre de los creadores o de los impulsores de sus organizaciones y lo han utilizado como papel sanitario para sus intereses? En el PRM, cuando usted escucha que hablan de Peña, uno hasta se ríe. Peña, que yo tuve la oportunidad de conocerlo y que siempre llevaré entre mis mejores recuerdos el pensamiento, el comportamiento y el cariño que siempre mostraba el doctor Peña Gómez, quien era un entrañable amigo de mi papá. Y Peña, dentro de ese pensamiento, su inclinación principal era hacia los más pobres. O sea, nadie puede concebir en su sano juicio que Peña despachaba los asuntos de su partido con las personas de mayor recursos económicos. Señores, era interesante escuchar al doctor Peña Gómez hablar de los dirigentes, por ejemplo, de la circunscripción 3 del Distrito Nacional y llamarlos por sus nombres, o recibirlos en su despacho en la avenida Bolívar, donde está el Partido Revolucionario Socialdemócrata ahora, pero que antes estaba el PRD. Era interesante escuchar a Peña en un discurso citar las diferentes zonas de su partido, pero las zonas donde el voto duro era el voto de los más pobres. Y cuando uno escucha que ese era el discurso de Peña y ahora por el otro lado ve el discurso de los que dicen que siguen el legado de Peña Gómez, uno lo que hace es que se ríe. Un partido que sigue los pensamientos de Peña, pero que no deja que las bases voten, que los de abajo voten. Un partido que dice los pensamientos de Peña son lo más importante, sin embargo, gobierna con los empresarios y con los ricos y con los naripará y los blanquitos. Y lo que es peor,
y esa quizá es una de mis mayores molestias, que los hijos de los líderes o sus descendientes en ocasiones son los que peor tratan el legado de esos líderes. Yo veo el comportamiento, por ejemplo, del actual coordinador del gabinete social del gobierno, el señor Tony Peñaguaba. Ese no se parece en nada a lo que Peña Gómez pensaba. Esa es una vergüenza, ese hijo de Peña Gómez. Y cuando veo el otro del otro lado, el del bloque institucional socialdemócrata, digo mucho menos se parece a lo que pensaba Peña. Entonces noten que lo que ha sucedido con Bosch también sucedió con Peña. Y si usted se va al Partido Reformista Social Cristiano, que Balaguer, que es quizá uno de los personajes más traídos y llevados, yo nunca he sido balaguerista ni lo seré, porque en mi familia durante muchos años recibió el golpeo sistemático, el golpeo de Balaguer. No le permitió a Balaguer, o no le permitió a mi familia actuar de forma tranquila, actuar de forma demócrata, presentar sus diferencias con los gobiernos de él. Mi padre, mis tíos sufrieron en carne propia los gobiernos de Balaguer, pero Balaguer, dentro de esos procesos, ¿no? Balaguer, sus discípulos hoy, cuando usted ve a Federico Antumvalle, a Quique, cuando usted ve a Ramón Rogelio Genao, con su cara de vividor, cuando usted ve a todos esos que dicen seguir los ideales y pensamientos de Joaquín Balaguer, usted se da cuenta de que la política tocó fondo. Y cada cierto tiempo, cuando llega el aniversario de la muerte de Peña o del nacimiento de Peña, cuando llega el aniversario de la muerte de Balaguer o del nacimiento de Balaguer, y cuando llegan fechas como estas, hoy, el natalicio del profesor Bosch, entonces uno escucha a sus discípulos dar discursos grandilocuentes y hablar de una sociedad que debe seguir su ejemplo ético. Sin embargo, cuando usted mira al lado, la vida, el pensamiento y el comportamiento que tienen esos seres humanos es totalmente contrario a lo que esos líderes tenían. ¿Se parece en algo en comportamiento de Danilo al comportamiento de Juan Bosch? Por lo menos éticamente. Cuando su gobierno ha sido uno de los gobiernos más corruptos que ha pasado por la República Dominicana. Puede hablarse de un pensamiento crítico, puede hablarse de imitar el pensamiento de Bosch, cuando ese gobierno del señor Medina le abrió las compuertas hasta a sus propios familiares para que hicieran lo que le diera la gana. No. Entonces aquí, la discursiva, aquí hay gente que son muy buenos dando discursos y hablando y al final su comportamiento dicta mucho de lo que dicen. Y yo lo voy a decir con la franqueza que me caracteriza. Yo vi hoy un acto del PLD donde Danilo habló y a mí me dio asco. Me dio asco. La sociedad dominicana todavía no se repone al desgobierno, como dice mi amiga Xiomara Marmolejo, el gobierno del ¿cómo que ella le dice? Del innombrable Danilo Medina. Hace 2 años la sociedad estaba desesperada con el comportamiento del señor Medina y de sus acompañantes, que en nada se parecía a Juan Bosch. ¿Tiene parecido Gonzalo Castillo que hay serias irregularidades en obras públicas? ¿Tiene algún parecido con el comportamiento de Bosch? Cuando en obras públicas lo que pasó fue sencillamente descomunal. ¿Puede Amarante Barret
que cuando vuelvan y se analicen las auditorías de lo que pasó en el Ministerio de Educación de República Dominicana con el famoso 4%, puede Amarante Barés, si quiere, tomar el ejemplo de que él dice que es su líder en la boca, cuando su comportamiento en educación era diametralmente opuesto. ¿En qué se parece Donald Guerrero, que está siendo señalado por la justicia dominicana por haber hecho toda clase de diabluras administrativamente hablando en el Ministerio de Hacienda? ¿Se parece a Juan Bosch? Pero se parece a Bosch Iris Guava. Iris Guava, aquella que sustrajo los discos duros del plan social de la presidencia. Cuando usted lo analiza uno a uno y analiza al líder actual de ese partido, que es el señor Medina, ¿tienen moral para hablar del profesor Juan Bosch? No lo creo. Entonces, yo creo que hay que dejar que Bosch, que Balaguer y que Peña descansen en paz. No jodan tanto con esa gente. Déjenlo tranquilo. Si ustedes han decidido seguir un ejemplo totalmente contrario a lo de esas personas, déjenlo tranquilo. Y sus familiares deben procurar que este tigueraje, cada vez que quiera utilizar el nombre de estos líderes políticos, no se lo permitan. Porque al final utilizan los nombres de esos políticos a su conveniencia. ¿Se parece Peña a lo que tenemos ahora? No. Peña era un hombre que le encantaba estar cerca de los más pobres. ¿Ese es el pensamiento de los que actualmente dirigen el país? No. ¿Se parecen a los más pobres? No, tampoco. Entonces dejen a Peña descansar en paz, dejen a Juan Bosch descansar en paz, dejen a Balaguer descansar en paz y no jodan tanto con esa gente. Al final, los caminos que han decidido tomar estos políticos no encaja en nada con lo que pensaban Bosch, Peña y Balaguer. Cuando usted ve al PLD y ve las cabezas que los dirigen y las cabezas que piensan en el PLD, usted dice, ese cuento y ese discurso de que del 113 aniversario de Bosch es un disparate. Y la familia de Bosch no debe seguir permitiendo eso. Bosch, que era un hombre que tenía sangre caliente en ocasiones y que cuando algo no le gustaba se paraba y se iba. ¿Usted cree que iba a estar en el mismo espacio donde está Danilo? No. Entonces, ya está bueno para discursos, para arenga y para disparate. Hagan su política. Pero esa gente que murió, Bosch, Balaguer y Peña, déjenlo tranquilo. Déjenlo tranquilos y hagan ustedes lo que ustedes quieran, lo que ustedes entiendan, sigan la ideología que quieran. Cuando hoy escuchamos en el 113 aniversario del nacimiento de Bosch, escuchamos al señor Medina ser el orador principal, una persona que si Bosch hubiese estado vivo se para ahí mismo y se desgarita de esa actividad, porque no iba a respirar el mismo aire que Danilo. Es una de las muestras de la descomposición que hay en la clase política. Y después nos preguntamos, ¿por qué hay tantos niveles de abstención? ¿Por qué la gente no quiere votar? ¿Por qué la gente no cree en la clase política? Por ese tipo de comportamiento. Vamos a ir a la pausa, amigos míos. Al regreso, vamos a hablar un poquito de lo que vendrá en los próximos días. Aumento en la tarifa eléctrica de 9%. También pondremos los teléfonos para que ustedes nos llamen a esta hora con Obniel Ramírez.